Nacional, que han saboteado la acción del Congreso, ocultándola con argumentos que son falaces, risibles, que no tienen ningún sustento y por lo tanto nos llevan a conclusiones como esta. En realidad este informe, presidente, va a ser importante para aquellos que quieran escribir la historia en el futuro, pero parece que no va a tener ningún efecto práctico, ni el de mayoría ni el de minoría, aunque obviamente el de minoría sí tiene la valentía de señalar los hechos, de señalar cuáles son las circunstancias y por lo tanto desvirtuar el risible informe de mayoría que debe ser descartado por ese solo hecho de no caer en el ridículo, presidente. Gracias. Gracias. Congresista Víctor Andrés García Belaunde, tiene usted el uso de la palabra. Presidente, yo he sido mencionado varias veces en el debate y felicito a la señora Luz Salgado por su exposición. Me apena haber escuchado parte, menos mal que parte, porque si hubiese sido toda, estaría más deprimido todavía, al señor Víctor Isla, que no sabe nada, que se encuentra aislado, que yo no he sido chuponeado, reglado, seguido, que más bien me han protegido. Claro, a él le han hecho también espionaje, porque no me puedo pensar que esa película que aparece, Borracho de Amor, en un viaje al Asia, ha sido hecha por amigos. No, ha sido hecho por inteligencia o por contrainteligencia. Pero claro, de eso no me voy a ocupar. Pero es gravísimo que este gobierno nacionalista haya querido borrar un espionaje brutal, asqueroso, antidemocrático, con las mentiras que aquí se han dicho el día de hoy. Y vamos a ver qué dice nada menos que el informe que tengo a la mano. ¿Qué dice el informe que tengo a la mano? Dice, señor, que el señor Rosendo Chávez dice que en el caso mío, presidente, y disculpe que lo personalice porque han hecho igual con muchos más, pero en el caso mío yo me siento afectado particularmente, dice que él recibió órdenes del director de contrainteligencia, señor Castañeda, y acá dicen que no. Y luego esa información que el señor da aparecen al día siguiente de dar la información en Juez Justo. Aquí está. Toda la información aparece en estos titulares. Entonces, y toda la información de mis bienes aparece también en un agente de inteligencia que entra al registro público en ICA y saca la información después de las 5 de la tarde. ¡Qué casualidad! ¿Y quién es este señor Rosendo Chávez, señor presidente? Aquí está. Nació en Arequipa, Rosendo Chávez Rojas, el año 45, etcétera, y acá no hay ninguna observación en su RENIEC. Sin embargo, sacamos el RENIEC de hoy día, o estos últimos días, y que dice abajo, observación, inscripción en proceso de investigación. ¿Cómo? Inscripción en proceso de investigación. O sea, le están cambiando al señor Rosendo Chávez de identidad. Ampliación. Le están cambiando de identidad. Lo están ocultando porque sabe mucho y porque ha chuponeado. Pero cuando vemos, señor, el Infocor del señor Rosendo Chávez, garantías 446.000 soles. ¿Cómo lo hace? Con un sueldo de 2.000 soles. ¿Cómo lo hace? Cuando vemos su tarjeta de crédito, señor presidente, mueve 36.000 soles. ¿Cómo lo hace? Esto es 2014. Pero cuando vemos el Infocor, presidente, de ahorita, garantías cero. Caramba, ya pagó todo. Su préstamo que estaba en 90.000, 95.000 soles, está ahora en 50.000. Y sus tarjetas siguen siendo de 27.000 soles. Entonces, lo están limpiando. El gobierno está limpiando a sus chuponeadores, a sus espías. Eso es lo que está haciendo el gobierno. Y entonces me parece penoso que gente que dice que son demócratas empiecen a coludirse Continúe.
coludirse con la policía corrupta, ineficiente, antidemocrática, para poder defender lo indefendible. Eso me da pena, presidente, realmente me da pena. Y acá vemos cómo la señora Jara, a quien le aprecio muchísimo, declaró en El Comercio en febrero del 2015, declaró que la DINI iba a cerrarse. Anuncia cierre de la DINI aquí, pero no cambios en el gabinete. Claro, ella se fue después por otro problema. Pero vemos acá, presidente, que el 17 de agosto de 2015 el ministro de Economía me informa que no ha recibido ninguna comunicación para la suspensión de las operaciones en las cuentas bancarias de la UE 1032, Dirección Nacional de Inteligencia. O sea, nunca le quitaron recursos, ni nunca le intervinieron, ni nunca la pararon, ni nunca la cerraron. Eso, encantado, presidente, si usted es benevolente. Audio de la congresista Luz Salgado. Sí, presidente, casualmente por lo que está manifestando el congresista García Belaúnde, falta investigar mucho más, pero temas que tienen que ser desde el Ministerio Público ya, que puede requerir a las personas para que vean las cuentas, para que vea todo lo que ha manifestado el congresista García Belaúnde. Y también por eso es que creemos que es importante aprobar el proyecto en el cual nosotros les quitamos la función de operatividad a la DINI. Y esto ya ha sido aprobado en la comisión. Pero solamente también para decirle al congresista Mauricio Mulder que en la introducción está la parte de que estas actividades serían el reflejo de un plan diseñado desde el gobierno para utilizar los servicios de inteligencia no solo para los fines de defensa y seguridad nacional, sino para el seguimiento, espionaje y seguimiento político. Y en la otra parte dice, el seguimiento, rastreo y manipulación de información constituyen un delito que debe quedar en evidencia y ser sancionado. Lo acontecido constituye una política sistemática elaborada para salvaguardar los intereses de un pequeño grupo dentro del gobierno y no para salvaguardar los intereses del país. Esto... Continúe, congresista García Belaúnde. Para terminar, presidente, ha habido reglaje, chuponeo, hostigamiento, etcétera. Desde el 2 de octubre de 2013 estoy reiterándole a los ministros correspondientes, al director de inteligencia que me informen, y he reiterado varios avisos y nunca tuve respuesta, presidente, de 2013. Pero peor aún, al final de todo esto, se meten a mi oficina durante 4 o 5 horas y hay un policía, Luis Faustor Villajuan, que es el jefe, oficial de la policía, que ingresa a mi oficina, que está totalmente grabado, fotografiado, todo lo que hizo adentro de mi oficina, y sin embargo ese señor, que también pusimos una denuncia contra él, ha sido nombrado jefe de la policía de Lima. O sea, es un gobierno pues que promueve y auspicia a los chuponeadores, a los que te investigan, a los que te persiguen, a los que te arreglan. Por eso es que el informe en minoría debe ser aprobado, señor presidente, como una lección de ética y de democracia a la ex mayoría gobernista. Antes de continuar, por haber sido directamente aludido, pide el uso de la palabra el congresista Víctor Isla. Gracias, presidente. Agradezco. Quiero dirigirme al congresista García Belaúnde, como él se le dirigió a mí. Lo cierto es, de repente, como ha señalado que no ha estado, tal vez no ha escuchado esta parte, que se ha comprobado que estas consultas de recopilación de información pública, porque así fue señalado por el señor Rosendo, que además es un trabajador de la DINI desde el 2001, se ha venido haciendo aproximadamente desde el 8 de abril del 2005, por la existencia de convenios de cooperación institucional suscritos entre la SUNAP y el Consejo Nacional de Inteligencia, ese tiempo CNI, es decir, desde el 2005, luego el 28 de agosto del 2010, luego se hace una adenda del 2012. Es más, se ha comprobado que habían realizado esta recopilación de información pública de 157.455 búsquedas. Entonces, 157.455, descontando la búsqueda del señor García Belaúnde, quedaría 150.454. Es decir, con todo el respeto, el colega congresista considera que esta recuperación de información pública ha sido realizada solo a él,
A mí me sorprende ese afán de querer creer. Yo veo que en un velorio el congresista quisiera ser el muerto para llamar la atención. Aquí lo cierto es que más allá de lo que uno cree que debe ser, hay que demostrarlo. Y lo que ha hecho la comisión es que frente a esta información, que además hemos visto que es recopilación de la mayoría de congresistas, de mayoría de ciudadanos, y se ha señalado, y aquí es importante que los que conocen de inteligencia puedan decirlo, que esta forma de recopilación de información pública, porque esta es una información pública, existe en registros públicos, puede un ciudadano solicitar una búsqueda, se ha hecho en esta magnitud, y que por lo demás lo señalado que ha sido usado. Continúe. Concluyo, presidente. En esta red mafiosa que hay una investigación del Grupo Orellana, mal haríamos que por supuestos solamente por efecto de querer quedar bien señalemos que hemos podido probar. Existen elementos, efectivamente el congresista García Belalúnde tuvo una lucha frontal, pero yo no podría en la comisión 4 parlamentarios ante esta evaluación no hemos podido señalar, no hay un elemento probatorio de la misma. Yo creo que esta es la oportunidad que si el congresista Belalúnde lo tiene, lo diga, porque es importante. Yo está contestando una alusión, congresista, no hay interrupción, está contestando una alusión. Una alusión. Sería importante, ¿por qué? Porque estas conclusiones, en algunas llegadas en mayoría y en un par en unanimidad, todo ha sido derivado al Ministerio Público. Es más, está en la 46 Fiscalía, si mal no recuerdo. Entonces, el Congreso de la República, después de este trabajo realizado por la Comisión, para concluir, congresista. Presidente, lo que está haciendo es aportar todos estos elementos que se ha podido discutir ahí, que evidentemente hay discrepancias, hay algunas posiciones antagónicas, pero respetables. Aquí por defender mi posición, yo no voy a tratar de descalificar o de querer ridiculizar la posición del otro grupo. Yo respeto las posiciones porque nosotros lo que hemos hecho es buscar elementos de prueba más allá de la voluntad que alguien quiera tener. Gracias, presidente. A usted continúa la congresista Natalie Condori. Presidente, solicito una interrupción. Congresista García Belalúnde, tiene usted una interrupción de 1 minuto. Presidente, acá dice el informe del señor Isla que no hemos tenido evidencias del uso ilegal, doloso o indebido de dicha información. Eso es lo que dice. 4 líneas. Eso es lo que dice. Pero ¿qué más evidencia que 156.000 búsquedas? ¿Qué más evidencia que un colega que ha estado denunciando eso hace 6 años aquí? ¿Qué más evidencia de las cartas que hemos enviado? ¿Qué más evidencia que la declaración de Rosendo Chávez que dice que ha cumplido órdenes del jefe de contrainteligencia? ¿Qué más evidencia, presidente? Lo que pasa es que están coludidos simplemente con el espionaje. Eso es todo, presidente. Continúe, congresista Natalie Condori. Presidente, solicitan la segunda interrupción, si usted lo tiene a bien. No sé, la congresista Carla Scheffer. Congresista Scheffer. Gracias, presidente. Realmente me sorprende escuchar este tipo de declaraciones, ¿no? Como bien lo dice el congresista Belalúnde, lo ha dicho la congresista Luz Salgado y los congresistas que me han antecedido. O sea, la DINI dedicado a recopilar información pública de gente hasta muerta, mi padre muerto hace 15 años, mis cuñados que viven hace 35 años en el extranjero, en eso pierde el tiempo la DINI, señor presidente, cuando este país se desangra, por favor, es el colmo de que la gente pueda querer proteger este tema. Gracias. Continúe, congresista Natalie Condori, haga uso de su tiempo. Gracias, señor presidente. No cabe duda que hay indignación en estos momentos, porque la negación sigue persistiendo en un tema que es evidentemente claro una persecución política y de reglaje y de acopio de datos persistentemente y de forma direccionada. Señor presidente, lo que se ha hecho es vil, es atentar incluso contra la propia integridad de las personas. Presidente, no entendemos por qué razón se ha utilizado la DINI de esta forma
cuando en el país tenemos el problema de la inseguridad ciudadana. En estos momentos, en el Callao, declarado como zona de emergencia. Ahora entendemos por qué ahora cualquier individuo usa arma sin permiso, sin licencia. Ahora entendemos por qué hay sicariato, ahora entendemos por qué hay narcotráfico. ¿Esos son los resultados de este gobierno y del trabajo de inteligencia? ¿Ese es el resultado que nos da la DINI en nuestro país? Para eso, los peruanos le asignamos recursos a la Dirección Nacional de Inteligencia. Para eso, presidente, lo más vil es que en estos casos, a nosotros que somos públicos, no tengo ningún temor ni oculto nada malo, pero que se haga una persecución y reglaje a menores de edad, porque no solamente mi hijo, sino hay muchos menores de edad, hijos de congresistas, que han sido reglados. Entonces, ¿dónde queda el famoso discurso contra la violencia familiar, contra la violencia de género? Si aquí se persigue a mujeres, a madres de familia, se persigue a hijos menores de edad, es decir, poniéndolos y exponiéndolos públicamente. Esa es la forma de hacer política. Tanto es la incapacidad para poder tener argumentos políticos, diálogo, consenso en nuestro país que hace tanta falta. Y al contrario, lo que ha primado y lo que hemos visto en estos años es intolerancia, intolerancia total. Y lo más grave es que este tipo de hechos sí atenta contra la democracia. Democracia que nos ha costado recuperar e instituir en este país. Debilita todas las instituciones. Si a nosotros los congresistas, incluso a ministros de Estado que han sido reglados, ¿estarán libres los señores de los otros poderes del Estado? ¿Quién nos garantiza que no hay datos en estos momentos y que no se sigue haciendo esta labor? Tiempo para concluir. ¿Quién nos responde en estos momentos y nos da las garantías de que no estamos siendo reglados para que mañana más tarde lo usen en un escenario electoral? En plena campaña electoral, señor presidente, que nos responda. ¿Quién de Palacio de Gobierno llevó esta información de la DINI a los medios de comunicación? Tiene que haber responsables, señor presidente, porque los papeles no caminan solos. Y debemos de apoyar, colegas, cómo no, porque sería vergonzoso aprobar un informe de mayoría en el que no dice nada. Y yo pido que se incluya los datos que en este pleno ha acotado el congresista García Belaúnde a este informe en minoría. Sería desastroso, yo quisiera que se pongan no solamente en el lugar de uno, sino que pensemos en el mañana, que mañana más tarde cualquiera de nosotros, Para concluir. de la misma forma, puede vulnerarse sus derechos, sus libertades, viéndose coaccionado. ¿Para qué? ¿Para ser extorsionado políticamente? ¿Para qué? ¿Para que ser silenciado y no poder hablar? ¿Para ser supeditado en nuestras funciones? Eso es lo que han buscado. Y a Dios gracias, esto ha sido descubierto por medios de comunicación objetivos que no se prestaron al juego y al chantaje. Y eso debe ser detenido lo más antes posible. Y ojalá que exista justicia, porque así daremos claras señales en nuestro país de que si hay sanción, va a haber justicia para el resto. Gracias, señor presidente. Tiene el uso de la palabra el congresista Octavio Salazar. Muchas gracias, señor presidente. Saludo cordial a todos y cada uno de los señores congresistas. Señor presidente, con fecha 31 de mayo de este año, escribí un artículo en un medio de comunicación sobre estos temas de la DINI. Y vaya la verdad que no me equivoqué, que cómo iba a acabar esto. En diciembre del año 2012, presidente, como parte de las facultades legislativas que otorga
el Congreso de la República al Ejecutivo, se publicó el decreto legislativo el 1141, mediante el cual se redefinen los objetivos, las facultades, los ámbitos de acción de la Dirección Nacional de Inteligencia. Por supuesto que diversas personalidades políticas de todas las tendencias, así como analistas y medios de comunicación, cuestionaron las actividades de la DINI que se les estaba encargando adicionalmente a lo que toda la vida la tuvo. Particularmente los cuestionamientos de su director general, de su director ejecutivo, así como también por los destaques de personal policial, así como de la Fuerza Armada. Muchos de ellos en situación de retiro y también en actividad, reclutados con la finalidad de realizar reglaje y seguimiento a opositores y críticos del régimen. Cabe señalar que el presupuesto que tiene la DINI en ese año, en el 2013, ascendía a 73 millones y algo más, lo que significa un incremento del 676.47% respecto al del año 2010. Sin embargo, lo que ha llamado la atención es el avance en la ejecución presupuestal. En efecto, en los 3 primeros meses del año 2013, la DINI ejecutó presupuesto en enero por 3.688.000, febrero 10.254.000, marzo 16.329.000, es decir, 30 millones, lo que significa que en 90 días la DINI gastó más que en los años 2010 y 2011. El año 2012 tuvo un presupuesto de 18 millones. Entonces, presidente, nosotros podemos advertir de cómo se redefinió pues el misionamiento de la DINI otorgándole funciones operativas. Y obviamente, presidente, que este es un tema delicado, porque sabido es que el jefe de la DINI... Extiéndase un minuto más para concluir. Gracias, presidente. Hace parte con el presidente. Obviamente existe la PCM como un medio de pase, pero en la realidad él lo hace directamente con el presidente. Y entonces, obviamente, esto queda, pues, presidente, en un tema delicado, porque a la luz de todos y cada una de las personas que han tenido un seguimiento por parte de la DINI y otras organizaciones de inteligencia como el que habla, presidente, como el que habla también, entonces indudablemente no queda otro camino que pensar que todo esto ha llegado hasta la primera magistratura del país. Esto, presidente, obviamente es delicado, muy delicado, y un presidente tiene que tener un compartimentaje para que se pueda llegar hasta donde él. Por ello es que la DINI jamás ha tenido funciones operativas. Casualmente, para que no... Un minuto para terminar. Para que no se crea y se piense, presidente, de que él es el que está inmiscuido en este tipo de cosas. Entonces, presidente, nos queda una moraleja para el futuro, pero no sin antes, presidente, tener que tenga que haber una comisión investigadora de todos estos hechos, que la comisión de inteligencia se convierta pues en una comisión que tenga que investigar estos hechos, que no queden así, presidente, y sobre todo que esto jamás pueda volver a repetirse, presidente. Cuando la persona hace gestión, hay que tener mucho cuidado con las personas que llegan y piensan de que están descubriendo la pólvora, porque vienen y nos dicen las cosas que se podrían hacer si es que tenemos conocimiento de lo que otros hacen, presidente. Y ese es un tema muy delicado. Y esa es una realidad y que hoy en día tenemos que asumirla, y tienen que asumirla quienes han sido los responsables de todas estas situaciones veladas y que le hacen daño a la democracia en el país. Muchas gracias, presidente.
Se agradece la intervención del congresista Octavio Salazar. Tiene el uso de la palabra la congresista Ana Jara. Presidente, le agradezco el uso de la palabra y mi saludo a mis pares en el primer poder del Estado. Si usted lo permite, una interrupción al congresista Víctor Isla, por favor. Interrupción concedida al congresista Víctor Isla. Gracias, presidente. Yo en el tema del incremento presupuestal quiero plantear una reflexión al Pleno. ¿Era necesario la adquisición de este equipo de interceptación legal, conocido como el proyecto Pisco? En lo personal, y muchos de los nuestros creen que sí, y creemos con convicción que era necesario. ¿Por qué? Porque el Estado peruano viene actuando con un equipo prestado por Estados Unidos, conocido como Constelación, a efectos de hacer esta intercepción telefónica legal. Díganme ustedes, un país soberano puede estar muchos años con un equipo prestado de esta naturaleza. El solo hecho de la existencia de tener un equipo prestado demuestra la necesidad imperiosa de que se te adquiera estos equipos. Ahora, el cuestionamiento del procedimiento de adquisición, la comisión determinó con la intervención de la Contraloría, y hay un informe de la Contraloría que hay cuestionamiento a ello. Un minuto más para concluir. Ese cuestionamiento, que además está alcanzado por la Contraloría al Ministerio Público, también este informe ofició al Ministerio Público para que se haga la investigación respectiva. Pero podemos cuestionar la necesidad de su adquisición. Yo creo, y el país considero que debe considerar que era absolutamente, imperiosamente necesario, porque no puede un país soberano como el Perú tener un equipo de esta naturaleza a préstamo de una potencia extranjera. Gracias, presidente. Congresista Ana Jara, puede continuar. Gracias, señor presidente. Presidente, yo puedo entender los argumentos tanto del informe en mayoría como del informe en minoría que se han expuesto acá en el seno del Parlamento, porque en mi condición también de parlamentaria y de figura política, en su momento también fui objeto de recopilación de información pública, de acopio de información pública, no solamente de parte mía, sino también de mi familia. Y es más, me llama poderosamente la atención porque ni siquiera he sido nombrada en el informe en minoría, habida cuenta que este se ha elaborado semanas después inclusive de mi censura por este Congreso de la República. O ya nos olvidamos de una portada del diario Correo, de la revista Correo semanal, en la que en portada aparecía mi foto con el subtítulo de El expediente Jara. Claro, es la ley del embudo, ¿no? Se consignan los nombres de otras personalidades políticas, pero las autoridades del gobierno, a esas hay que ignorarlas. Con ellos no es, ¿no? Entonces, si queremos ser horizontales en el trato, ¿por qué siquiera a manera de considerandos no se cita también que personalidades de la bancada de gobierno también fueron objeto de la recopilación de información de carácter público, que como bien ha señalado el presidente de la Comisión de Inteligencia, no es fruto de este gobierno? Son usos y costumbres que se arrastran desde la época de Alejandro Toledo, del presidente García, mediante convenios celebrados por la Presidencia del Consejo de Ministros o la Dirección Nacional de Inteligencia con entidades públicas como registros públicos, el registro de identificación y estado civil y otros. No es que acá se haya montado todo un operativo expresamente para hacer un seguimiento personalizado a los que son oposición al régimen o utilizar esa información para uso de chantaje. Eso es algo que hasta ahora, salvo el episodio del congresista García Belaúnde, no se ha podido probar que la información en manos de terceros haya sido utilizado para acabar con las honras de los congresistas. Convengo que es necesario saber quién fue la persona aparentemente que llevó la información al diario Correo.
yo también estoy interesada en saberlo. Yo he pagado precio. Yo he ido a la censura absolutamente convencida que no ha habido una directiva, una política de Estado del gobierno de Ollanta-Humala que determine el seguimiento, el acoso político, el chantaje y las honras mancilladas por parte de este gobierno. Pero es necesario conocer quién puede haber actuado a espaldas del régimen. Y nos ayudaría mucho que la propia prensa, que Un minuto para concluir. Le pediría, presidente, porque yo he sido citada en más de una oportunidad por los señores congresistas que me han antecedido, que fuera un poco más magnánimo en el tiempo que me va a conceder. Ayudaría mucho que el diario Correo, su director Iván Slokovich, señalara, presidente, quién fue ese personaje o esos personajes que llevaron la información al Correo. Porque esa supuesta información que vendría de la Dirección Nacional de Inteligencia, que no ha sido probado, estamos hablando todavía de hipótesis, y mientras nosotros pretendemos darle facultades de comisión investigadora a la Comisión de Inteligencia del Congreso, la Fiscalía hace meses, empezó ya su investigación, abocándose especialmente a la causa. Yo he prestado mi testimonial, yo estoy en calidad de agraviada. Y muchos de nosotros seguramente ya lo hicimos. Mientras nosotros nos queremos poner a profundizar la investigación, eso ya habrá corrido su otro tanto ante el seno del Ministerio Público. Y, presidente, quisiéramos saber quién fue quien entregó ese material, pero no he escuchado en los informes, porque acá se están mezclando los temas. Ha habido un acopio de información de carácter público a través de convenios institucionales. No sabemos en manos de quiénes fue a parar esa información y eso es algo que investiga ya la Fiscalía. Pero acá se habla de chuponeo, se habla de interceptaciones. ¿Quiénes han sido víctimas, señor presidente, de estos usos que van obviamente contra todo régimen democrático? Hasta ahora no he escuchado un solo caso que se haya comprobado, presidente. Rechazo expresamente el extremo de las conclusiones del informe en minoría que señala que como la primera ministra de aquel entonces, entiéndase yo, conocía de la denuncia que la señora vicepresidenta le hiciera saber al presidente de la República a fines de noviembre del año 2014, yo soy responsable. ¿Responsable de qué? ¿Responsable de haber dispuesto el reglaje de la señora vicepresidenta? Porque eso es tampoco algo que ha quedado comprobado. ¿Existió el plan islámico? Existió. Nos guste o no, existió. Determinará la Fiscalía si ciertamente este acontecimiento que narra la señora vicepresidenta tiene correlación directa al plan islámico o no. Pero el hecho que yo haya tomado conocimiento y que días después le solicitase y fuera al propio despacho de la señora vicepresidenta, yo en calidad de presidenta del Consejo de Ministros, a pedirle que escuche los descargos de los integrantes de la plana mayor de la Dirección Nacional de Inteligencia en su caso particular y si quería conmigo, que nunca había pisado las instalaciones de la DINI, fuéramos juntas para que ella in situ pidiera y recabara la información que ella necesitase para que le quedase por cierto que esto no era una política de Estado establecida por el presidente Humala. Y fue así. A la presidenta del Consejo de Ministros que tomó acciones, que no ocultó información, que llevó a la señora vicepresidenta a las instalaciones de la DINI, que visité en su despacho con la plana mayor de la DINI y que como la DINI había perdido legitimidad ante la opinión pública porque nadie confiaba ya en el sistema de inteligencia del Perú, dispusimos que esta entidad entre en reorganización y existiendo todavía personal y gastos operativos, gastos administrativos que asumir las cuentas no se pudieron cerrar, sí hubo una norma publicada en El Peruano que dispuso la reorganización de la Dirección Nacional de Inteligencia. Pero eso no significa que porque las cuentas no se cerraron, se continuó con la parte operativa que fue suspendida para los efectos de esa investigación. Esta congresista tomó acciones. Descabezó la plana mayor de la Dirección Nacional de Inteligencia. ¿Lo hizo otro primer ministro? ¿Por qué me ponen a mí como responsable en las conclusiones? O sea, yo pago pato por partida doble.
Pagué el precio político de asumir la responsabilidad que el Congreso de la República determinase a quien era supuestamente el responsable político en representación del presidente de la República, y ahora me citan en las conclusiones diciendo que como tuvo conocimiento en noviembre del 2014 de los hechos, poco o nada hizo, poco o nada les parece haber solicitado información, haber enviado oficios al Ministerio Público, haber descabezado a la plana mayor, disponer la reorganización de la Dirección Nacional de Inteligencia. ¿Qué hicieron los que me antecedieron a mí en el cargo? ¿Qué disposiciones tuvieron? Muéstrenme la política de Estado, la directiva interna en la que este gobierno dispone a hacer ese acopio de información pública. Muéstrenme a mí, me como las palabras, me las como en esta noche. Me parece injusto que me citen a mí en las conclusiones, porque si me remito así, colega, enseguida le voy a dar la interrupción. Si yo me remito a la conferencia pública de la... Continúe, congresista. De la congresista Salgado, del congresista Bedoya y del congresista Tubino, cuando hicieron público su informe en minoría, dijeron que la presidenta del Consejo de Ministros, en este caso yo, para no hablar de mí en tercera persona, no tenía conocimiento de estos hechos. Ahora resulta que sí soy responsable. ¿Qué tipo de responsabilidad me quieren hallar a mí? ¿Política? ¿Acaso no me descabezaron? ¿Acaso no me censuraron? ¿Qué tipo de responsabilidad quieren hallar en mí? De una funcionaria pública que tomó decisiones de la más alta instancia. Si nosotros no declaramos la reorganización de la DINI, seguramente estábamos apañando el accionar de algunos malos efectivos. Y si lo hacíamos como fue la voluntad política, producto de una ronda de diálogo con las principales fuerzas políticas del país, era porque seguramente estábamos admitiendo responsabilidad. Y cuando el colega García Belaúnde, que ya ha respondido eso, señala, con toda la estima que le tengo a la congresista Jara, en febrero de este año declaró para El Comercio. Para que concluya, congresista. Declaró que se cerraba la DINI. Sí, pues esa fue la voluntad política producto de un diálogo. Pero luego coincidimos todos que teniendo que hacerle frente a la inseguridad ciudadana y al orden interno, era necesario reorganizar el servicio de inteligencia del país, porque la cabeza del Sistema Nacional de Inteligencia es la DINI. Y por eso las cuentas no se cierran. Y por eso es que esta comisión ha remitido al Congreso de la República un proyecto de ley en la que le pide que esta dirección solo se dedique a hacer inteligencia estratégica y ya no la operativa, que no compita con la DIRIN y que no compita con las otras entidades de inteligencia que pertenecen también al Poder Ejecutivo. Nosotros, señora Presidenta, hemos tomado acciones. Y, Presidente, finalmente, el congresista, antes de concluir, Carlos Tubino, me pide una interrupción si usted así lo tiene por conveniente. Congresista Carlos Tubino, tiene la interrupción. Sí, muchas gracias, señora Presidenta. Acá dejar bien sentado, señora Presidenta, porque ya he tenido una intervención previa, donde ha quedado plenamente demostrado, con pruebas plenas, que acá lo que se ha hecho es observación, vigilancia y seguimiento. O sea, no solamente seguimiento a través de medios abiertos que uno puede consultar con ellos. No, ha habido vigilancia, ha habido observación y seguimiento. Y eso ha quedado totalmente comprobado con 3 pruebas plenas. Entonces, esa es la actividad que debe hacer un servicio de inteligencia. No, señor, un servicio de inteligencia debe dedicarse a la seguridad interna y externa. Ha habido un pésimo uso en cuanto a al servicio de inteligencia, en este caso la DINI. Y entonces, sí estamos ante un tema serio, y eso está en las conclusiones. Acá la congresista Ana Jara trata de mostrarnos su no conocimiento sobre el tema, seguramente, de repente. Por excepción, congresista, culmine. Pero orgánicamente, la DINI, ¿de quién depende? De la oficina del primer ministro. Entonces, hay una dependencia orgánica que no la podemos soslayar. Gracias. Continúe, congresista Nájara. Presidenta, para finalizar, acá, tanto en el informe de mayoría y en minoría, no han concluido
que existió una directiva de parte del gobierno de Ollanta Humala en hacer este tipo de prácticas que contravienen el orden constitucional, seguimiento, hostigamiento político, chantaje. No hay una sola directiva, no ha habido nadie que haya desfilado ante la Comisión de Inteligencia que así lo haya declarado. Estemos de acuerdo o no, les puede parecer un cuento chino o no, la existencia de un plan islámico, pero existió. Y entonces también en las conclusiones dicen, en la otrora presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, es responsable porque poco o nada hizo a pesar de las acciones que todo el mundo sabe que tomé. Y si no, vayamos pues a la información que es pública y que todavía se puede visualizar por internet. Presidenta, no se ha probado fehacientemente que esto sea una política del gobierno. Se han mencionado nombres como el de Rosendo Chávez, del personaje del que yo misma pedía a la Fiscalía se le investigue cuando todavía era presidenta del Consejo de Ministros. Congresista, culmine, por favor. Hay muchos temas que están siendo ventilados ante el Ministerio Público, pero el accionar de malos efectivos, si fuera el caso, si se llegase a determinar plenamente que hubieron funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia que hicieron este trabajo que lesiona el Estado de Derecho, les caerá todo el peso de la ley. Claro que sí, pero no podemos pensar que esto ha sido una institución creada por este gobierno. Son los usos y costumbres que se arrastran de otras gestiones y eso, por supuesto, no nos santifican, pero tampoco se puede decir que ha sido una práctica instaurada por esta gestión. Presidenta, yo espero colaboración máxima de todos los actores en sede del Ministerio Público. Así como yo estoy colaborando y quiero llegar a conocer la verdad, espero también que la prensa tampoco hable medias verdades. Se acusa alegremente a funcionarios pertenecientes al Ministerio del Interior. Que nos digan los nombres. Congresista, su tiempo concluyó. Congresista Johnny Lescano, tiene la palabra. Tiene la palabra congresista Ana Jara. Interrupción concedida por el congresista Lescano. 5 minutos. ¿Puedo continuar, presidenta? Gracias. Muchas gracias. Nunca voy a olvidar este gesto. A ver, que la prensa colabore. Todos queremos saber quiénes fueron esos funestos personajes que llevaron esa información en nombre del gobierno, porque ahí está el hilo de la madeja. Ahí podremos saber realmente si esta fue una política de este gobierno. Yo estoy absolutamente convencida que no fue así. Por eso es que me sometí a la censura, porque estaba convencida que no había responsabilidad en el presidente Humala. Que esto, si era cierto, sería responsabilidad de algunos malos funcionarios que tendrán y que ya están dando cuenta ante la ley. Y, señora presidenta, los procesos que se inician en sede del Ministerio Público continúan de oficio. Nadie los detiene. Pero que la prensa nos ayude, el diario Correo nos diga los nombres de estos funestos personajes. Yo los quiero saber. Y por lo demás, señora presidenta, ustedes tienen la fuerza de los votos. Pueden votar favorablemente por el informe en minoría. En muchos aspectos yo considero que tiene coherencia. Pero no establezcamos aquí que esto ha sido un hecho exclusivamente que proviene de esta gestión. Proviene de muchas. Y muchos primeros ministros guardaron silencio, no solo de la gestión del presidente Humala. Y no por eso, presidenta, podemos pensar que el Servicio Nacional de Inteligencia no ayudó en muchos otros operativos que sí han sido necesarios para restaurar la tranquilidad y el orden interno del país, uno de ellos la caída de Feliciano. Le agradezco por estos minutos, presidenta. Gracias, congresista. Agradecemos su tolerancia y comprensión. Congresista Johnny Lescano, tiene la palabra. Me pide una interrupción la congresista Salgado, presidente. Interrupción concedida, congresista Salgado. Sí, presidenta, yo entiendo los descargos comprensibles de la congresista Ana Jara, pero yo quiero hacerle recordar que cuando ella vino a la comisión permanente y nosotros estábamos ahí, los de la Comisión de Inteligencia, creímos que iba a deslindar. ¿Y qué fue lo que dijo ahí?
apoyó al señor Briceño. Lo que dijo exactamente, y eso fue lo que nos preocupó, congresista, porque nadie cree que usted haya ordenado hacer eso. Alguien más fuerte ordenó hacer eso. Usted no sabía porque usted no conocía ni la DINI a través de la presidencia. Usted dijo que nunca había pisado la DINI, pero era su sector, ministra, era su sector. Y cuando le dio el presidente Ollanta Humala la denuncia, antes de irse de viaje, que estaba siendo perseguida Marisol Espinosa porque se había quejado, usted tuvo que mandar a hacer una investigación de inmediato. Y eso fue lo que no hizo. ¿Pero qué dijo cuando vino con Briceño? Señora Presidenta, le dijo usted, cada funcionario público es responsable de los informes que emite, pero yo hago mío los informes que emito. Lo que he venido a hacer de conocimiento a la Comisión Permanente es lo que la Dirección Nacional de Inteligencia me corre mi traslado como organismo. Concluya, congresista. Adscrito al sector que represento. Yo me limito, presidente, a recibir la información que la DINI me da. Yo creo que sería una respuesta subjetiva señalar que aquí sí me quedé conforme o no me quedé conforme. Yo recibo como abogada una exposición y me da, para mí es suficiente. Eso dijo usted. Para mí, usted era suficiente y no ordenó nada. Y sí es cierto, hubo seguimiento a congresistas de su bancada cuando todavía no se habían ido. Por eso lo pusimos como primer orden. Condori era de su bancada cuando la siguieron, y Espinosa es hasta hace poco también de su bancada. Sí lo hicieron. Gracias. Congresista Johnny Lescano tiene la palabra. Me pide otra intervención la congresista Najara, yo con el mayor de los gustos, presidenta. Por alusión, congresista Najara. Sí, presidenta, yo no encuentro en la verdad contradicción de lo que he dicho, de lo que ha expresado la señora congresista Luz Salgado. Claro, yo solamente hago mío los informes que yo firmo, no los que no firmo. Pero yo soy institucional, señora Salgado, así como ustedes fueron institucional ante el régimen de Fujimori, que se taparon los ojos frente a las cosas que pasaron en el país. Si una OP me corre a mi traslado de una respuesta oficial, yo tengo que traerla al Pleno del Congreso. Pero también dije que había dispuesto a los ministros de Estado me dieran información de hechos que me había señalado el congresista García Belaúnde, el congresista Juan Carlos Seguren, el otrora ministro del Interior Daniel Urresti, y que estaba a la espera de esa información para poder evacuar al Congreso. Eso también dije. O sea que si se van a decir textualmente mis declaraciones, que se digan completas. Gracias, presidente. Congresista Johnny Lescano tiene la palabra. Señora Presidenta, solamente para una cuestión muy puntual. He leído ambos informes, hemos sido varios los denunciantes en esta investigación, pero lo que me sorprende es que la investigación no ha sido integral. Para algunos han investigado, para otros no. Y eso es una forma de discriminación que me da la impresión, señora Presidenta, que todavía en el Perú tenemos algunas preferencias de amigos y amigotes en la política. Y algunos que no son amigos y amigotes no ven el caso para indagar la verdad. Y aquí, Presidenta, nosotros denunciamos que el 22 de enero de este año se nos hizo un seguimiento. Se dio el número de placa del vehículo, se dio el parte por parte de seguridad y la policía contesta. Y dice, señor, algo inaudito. Dice que eran prácticas de cursos de técnicas básicas de vigilancia y que estaban practicando con la policía montada del Canadá, cerca a la casa de un congresista. Es lo que dice la policía. Y detalla que dice que por esa zona estaban haciendo prácticas de vigilancia con, al parecer, policía de Canadá, y por esa razón estaban por mi domicilio. Bueno, eso han tomado como cierto en ambos informes de la comisión investigadora. No se ha tomado en referencia el parte policial de seguridad, las referencias del vehículo, la incoherencia de la explicación, porque ni siquiera se ha remitido documento alguno que dé explicación o que pruebe la situación del seguimiento. Hay pruebas de que se ha hecho también revisión de mis bienes y en las conclusiones de ambos informes
Señora Presidenta, no se dice ni una sola palabra. De manera tal, Presidenta, que yo estoy extrañadísimo de que algunas cosas se investigan y algunas cosas no se investigan. No me enojo, señora Presidenta, pero quería dejar constancia. La congresista Salgado me pide interrupción. Congresista Salgado, tiene la interrupción. Sí, yo entiendo la posición del congresista Lescano, pero quiero decirle que la comisión no dejó de investigar su caso. Solicitamos informes y de los informes que nos llegaron vino todo un expediente dándonos, digamos, indicios de que lo que había ocurrido cerca a su domicilio tenía sustento. No tuvimos otra, informe adicional que nos hiciera seguir otra línea de investigación. Y realmente, por eso le decía que la Comisión de Inteligencia no ha terminado, porque hay muchas líneas que se han quedado abiertas todavía. Pero eso implica tener también facultades, señora Presidenta, de Comisión Investigadora Permanente. Nosotros nos hemos visto limitados porque en principio no éramos una comisión especial, no teníamos adicionalmente personal. Nosotros lo hemos hecho con nuestros propios asesores y con la documentación que nos han dado a fuerza de reclamos de parte de los sectores de gobierno. Y de parte suya, señor. Congresista Lescano, continúe. Sí, Presidenta. Estos hechos se dan en la coyuntura de los hechos de seguimientos producidos respecto a otras personas. Y repito, aquí incluso se repiten las palabras de que escuchó uno de los testigos cerca de mi domicilio. Ahí viene el blanco, el objetivo. Y dice que ese blanco objetivo era una persona que iba a pie y que se llamaba Pierre Villanueva. ¿Se ha comprobado eso? ¿Se ha acreditado eso? De que dice que estaban haciendo seguimientos y estaban haciendo prácticas de vigilancia. Entonces, Presidenta, con una explicación así de inconsistente, no se ha dicho ninguna palabra, repito, en ambos informes. Yo dejo constancia de eso, Presidenta, creo que es una omisión en los informes porque no se ha indagado adecuadamente y sería bueno, Presidente, que en el Ministerio Público puedan revisar más el caso, porque creo que es importante que a todos los parlamentarios y políticos se nos trate por igual, porque somos víctimas de difamaciones de algunos grandes medios de comunicación. Continúe, congresista. De manera cobarde, con alevosía ventaja, con una serie de inexactitudes, y como políticos ponemos el pecho porque no le hemos robado nada a nadie, ni hemos estafado a nadie, ni hemos causado daño a nadie. Pero acá en el Parlamento las cosas también se deben hacer de manera correcta, todos investigarlos por igual y todos los hechos indagar por igual, señor Presidente. Yo dejo constancia simplemente de esa situación. Muchas gracias. Gracias, congresista Johnny Lescano. Tiene la palabra el congresista Roberto Angulo. Gracias, señora Presidenta. Bueno, hay algunos hechos incontrovertibles con respecto a este tema. El primero es que el gobierno peruano, el pueblo peruano, ha entregado 22 millones de dólares a una compañía israelita y esta compañía no nos ha dado absolutamente nada. Hemos entregado un dinero sin un solo contrato, porque no hay contrato, no hubo contrato, con el propósito de recibir una máquina, un software de interceptación telefónica para 5.000 líneas. Y no hemos tenido contrato, no existe. Le hemos pedido nosotros a Contraloría, le hemos pedido a la DINI que nos diga dónde está el contrato, en las cuales estipulan las condiciones por las cuales nosotros deberíamos entregar recibir esta máquina. No tenemos contrato y nosotros hemos pagado religiosamente, desde el principio cuando pagamos $800.000 y al último, el 31 de agosto, cuando pagamos $1.800.000. Hemos pagado todo ello y la máquina está ahí sin utilizar, sin emplear y se acabó el dinero. Pero hay más todavía. La máquina no puede ser utilizada porque necesitamos
la autorización de las 4 compañías telefónicas, de las 4 compañías que prestan servicio telefónico, o sea, de Telefónica, de Claro, de Entel, de Vitel. Y tenemos que pedirles autorización a ellos para que ellos permitan que haya la interceptación telefónica. Y para eso tenemos que pagarles a cada uno de ellos. Se habla de 1,5 millones a cada una de las compañías. O sea, estamos hablando más o menos de $6 millones más. Y hasta ahora no tenemos absolutamente nada. Además de eso, se han invertido 9 millones de soles en un edificio que se dice que ese edificio era precisamente para contener todo el aparato. Sabemos nosotros, yo lo he visto, el edificio del 2011, es el mismo edificio, no ha cambiado nada. Lo único que ha pasado, han pintado un poco el edificio, han puesto cableado estructurado y se han gastado 9 millones de soles. Es decir, esto aquí se llama, como mínimo, esto aquí se llama una negligencia criminal. O sea, hemos entregado o hemos comprometido $30 millones y no tenemos absolutamente nada. Acá hay una complicidad. Yo quiero llamar la atención con respecto a Contraloría. Continúe, congresista. Gracias. ¿Cómo es posible que el órgano de control interno, cómo es posible que Contraloría y el órgano de control interno no se han dado cuenta que se estaba, entre comillas, realizando un contrato solamente a viva voz? ¿Cómo es posible que no se haya tenido en cuenta que cuando uno entrega dinero tiene que recibir también algo en contraparte? Contraloría tiene la culpa. El señor Fuad Curi tiene la culpa, tiene mucha culpa en este asunto. Y por supuesto, tienen mucha culpa también los primeros ministros. No sé quiénes habrán sido los primeros ministros, porque han sido tantos. Ellos tienen también la culpa. Y tiene la culpa el señor Gómez, el capitán Gómez de la DINI. Y tiene la culpa el actual, el señor Sevilla, el de la DINI. Ellos han entregado la plata. Es por eso que considero, señora presidenta, que existe un fraude, una defraudación al Estado. Y que esto significa que el daño causado. Para que concluya, congresista. Una interrupción me pide la congresista. Interrupción concedida, congresista Ana Jara. Gracias, congresista Angulo. Gracias, presidenta. Solamente cuando obviamente usted lo considere pertinente, correrle traslado a quienes han expuesto el informe en minoría de este tema de la DINI o en su defecto al presidente de la Comisión de Inteligencia, el congresista Víctor Isla, que me señale cuáles son los usos parlamentarios. El Congreso de la República, entiendo, no le dio facultades de comisión investigadora a la Comisión de Inteligencia para que se pueda exponer este caso ante el seno del Congreso. Sin embargo, lo estamos ventilando y me parece muy bien que los 130 congresistas participemos. Pero cuando a mí me tomaron mi declaración en sede del Ministerio Público, la señora fiscal ya tenía el expediente de minoría, ya tenía el expediente en mayoría. O sea,